Hola amigos, otra vez estamos para continuar en esta segunda parte que se nos quedó cortito el tiempo sobre los tipos de personalidad, en estos rasgos de características, ¿no? Y antes de comenzar con lo que nos quedamos pendiente, que era el de personalidad obsesivo-compulsivo. Shay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Ya lista para continuar porque como estabas inspirada en lo que estábamos hablando acerca de la personalidad dependiente, ¿no? Que fue la última que hablamos, Sí, que son este tipo de personas que son sumisas, que son abnegadas, como bien lo dijiste, que tienen esta necesidad excesiva de cuidado. Pero también, como bien lo mencionamos, para recapitular un poquito, los valores, la crianza, la ética, el carácter, el temperamento que nos mencionaste va a influir mucho en la manera en cómo nosotros vamos a ir modificando nuestra personalidad. Creo que una de las ventajas que tanto tú y yo tuvimos fue el haber estudiado la carrera de psicología, porque al final de cuentas el saber te da el poder, o sea, la información es poder. Y sí, no sabe qué tipo de personalidad es perjudicial, que no quiere decir que somos perfectas, nos equivocamos, nos seguimos equivocando, seguimos llorando, seguimos, claro que sí, pero tenemos herramientas, gracias a Dios, ¿no? Entonces, el saber qué tipo de personalidad no es muy funcional o no nos beneficia en nada, hace que nosotras también tengamos esta decisión de poder modificarlas y cambiar, ¿no? Entonces, sí, sí. esta es una de ellas. Y bueno, continuando con los rasgos de personalidad, vamos con la personalidad obsesiva compulsiva, ¿no? Este tipo de personalidad es muy afín con el tipo de personalidad dependiente, muy afín, porque a la personalidad dependiente no le gusta la responsabilidad, le gusta que la cuiden, y la persona obsesiva compulsiva le gusta tener el control. Entonces es una relación que se puede dar muy bien, ¿no? Muy amena. Entonces, este tipo de personalidad tienden a preocuparse por el orden, por la perfección y por el control, ¿no? Bueno, yo sí conozco a alguien que tiene este rasgo de personalidad y sí te puedo decir que es bonito que alguien tenga el control, pero estamos hablando de ese rasgo, pero nos estamos olvidando de este rasgo de la preocupación del orden, del rasgo de la perfección. Entonces, es muy complejo con una persona que tiene este rasgo de personalidad. O sea, es realmente a veces frustrante porque es el orden, una manera en que hasta el más mínimo detalle, hasta el más Yo, mínimo. yo tengo algunos rasgos de esta personalidad. Este, y hay que diferenciar cuando es por personalidad y por ansiedad, porque puede ser Ay, obsesivo compulsivo por ansiedad también. así. Y ahorita me recuerdo, sí, tengo un rasgo que es muy, muy marcado mío y es ya parte de mi personalidad. No es algo que a mí por ansiedad yo lo haga, sino que ya es parte de mí. Cuando yo lavo ropa, sí tengo una que separar la ropa de color blanca, negra y todo, ¿no? Sin embargo, a la hora de tender, sí tengo, no me había dado cuenta, pero sí tengo un orden bien marcado para tenderla. Y Ujú. es así de que va playeras, pantalones, ropa interior, y así tiene que estar, porque si no, ahí sí me genera ansiedad si no lo veo como, como para mí está bien. Ujú. Y también hay unas cosas en las que sí me gusta tener control, pero también es parte de unos rasgos de personalidad de este obsesivo compulsivo. Pero como bien has dicho, sí se puede llegar a modificar, Sí. porque antes yo era más controladora, Ujú. ¿sí? Entonces ya a través de terapia, a través de hacer conciencia de estos patrones de conducta, lo puedes modificar. Porque sí también llega a ser un poquito a veces desgastante querer tú todo el tiempo tener el control de las cosas. Sí, bastante. Y también convivir con alguien que siempre quiere tener el control y sobre todo Ay, la sí, es perfección. una cosa impresionante. Que de hecho, si tú lo manejas hacia algo productivo, es muy beneficioso porque una persona obsesiva compulsiva, sabiéndolo controlar, es una persona muy funcional en el trabajo,
Ah, sí, claro. Para poder ser un buen trabajador, para ser funcional y productivo, tienes que tener un sistema. Y un sistema se trata de pasos. Y los pasos es algo de tener un orden y es de buscar una perfección. Y esto es lo que tienen las personas obsesivas compulsivas, que es algo que yo estoy tratando de adoptar en cuanto a la preocupación por el orden, porque es fundamental en el orden. No llegar al extremo, porque no es llegar al extremo, ¿sí? Pero sí es funcional un orden. Visualmente, si tú ves un lugar ordenado, te genera calma, te genera placer, te genera un bienestar, a que tú veas algo totalmente desordenado, ¿sí? O sea, no le Sí, encuentras ni claro. inicio ni fin, ¿sí? Entonces, esto sí creo, buscándole, más o menos dijera, igual que en los demás tipos de personalidad, buscando el equilibrio, donde tú seas el que lo Ujú. controla y no la personalidad te controla el individuo, creo que es beneficioso. Sí, puedes llegar a tener tics también, o manías, Ah, no, eh, sí, ya no, de por, manera por sí. ese tipo, por ese tipo de rasgo. Sí, Una sí, vez sí, sí me claro. topé yo con un tipo que íbamos conduciendo y cada cierto tiempo tenía que ir tocando la palanca del carro y así de que, ¿y ahora? Por Pero el es control. por Esta el... necesidad de tener el control, sabes que vas manejando. Hasta cierto punto pueden ser también personas muy responsables, porque sabe que la palanca tiene que estar bien, cómo va a funcionar. O sea, son personas que también hasta cierto punto no descansan mentalmente, No, que no quieren que se les salga fuera de, o sea, algo que se salga fuera de, les es muy molesto y muy frustrante para ellos. Entonces, sí, ahí sí, mira, fíjate, con este tipo de personalidad sí pueden, tener a veces dificultades con su entorno, por lo mismo de que quieren tener el orden o el control. Y recordemos que no podemos controlar factores ah, externos así y es. tampoco podemos controlar a las personas. Y en ocasiones, este rasgo de personal sí puede crear conflictos con quienes lo rodean, de que, o sea, suele suceder a veces con las mamás, ¿no? De que, ya, déjame respirar, ¿no? O, ya vas a empezar. Pero sí, como dices, si llegas tú a canalizar esta conducta hacia algo productivo y hacia algo positivo, uf, pueden llegar muy lejos. Sí, sí, sí. De hecho, este tipo de personalidad tienden a tener buenos puestos o buenos cargos ejecutivos o en algún tipo de trabajo, por lo mismo que son personas perfeccionistas, que son personas que tienen un orden, que tienen un sistema, pero efectivamente, como siempre le hemos dicho, mientras seas funcional también y no te afecte en tus relaciones también interpersonales, porque no todo es trabajo, ¿verdad? Es un equilibrio. Claro. Y bueno, la siguiente tipo de personalidad es por afectación médica, ¿no? En este caso ya no es algo que esté bajo nuestro control, sino es que son efectos fisiológicos directos de una afección médica. Puede ser por un traumatismo, sobre todo si el lóbulo frontal se ve afectado. Entonces pueden haber ciertos cambios de comportamientos. ¿No? Igual por un diagnóstico que nos puedan llegar a dar, nuestra personalidad puede cambiar. ¿Por qué? Porque estamos Sí, envueltos en la respuesta hacia un estímulo que estamos recibiendo. Entonces nosotros como seres humanos creo que también tenemos esa capacidad de adaptarnos y nuestra personalidad también se va a ir adaptando. Creo que aquí también entraría mucho las cuestiones de lo que decía Freud acerca de nuestros mecanismos de defensa, que también se van a ver involucrados en cuanto, por ejemplo, a un diagnóstico. ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Cómo mi personalidad puede llegar a cambiar ante alguna situación? Entonces, más que nada médico, un accidente, un traumatismo, un diagnóstico, alguna, sustancias. exactamente, también alguna deficiencia en las sustancias químicas en nuestro cerebro también se puede ver afectado en nuestra personalidad. De hecho, hay estudios que dicen que la personalidad disocial también puede estar relacionada con el mal funcionamiento de nuestros órganos cerebrales ya sea por el hipotálamo, ya sea por los lóbulos frontales. Entonces, todo esto también puede influir en la personalidad. No justifica, vuelvo a decir, yo jamás trato de justificar nada, pero sí tratar de entender el motivo por el cual a veces nos comportamos de ciertas maneras. Claro, también la personalidad se puede ver afectada por un factor cultural o social o
este, un evento natural, ¿no? Claro, No es lo mismo, por ejemplo, estar en Chiapas, Mazatlán, en una playita, sí, bien Agustín, a que de repente se desató la, no sé, Tercera Guerra Mundial y órale, todo el mundo anda desconfiando de todo el mundo y ocultándote y ya no sabes ni en quién confiar. Por ejemplo, pudiera ser, no lo sé, sería bueno investigar si durante el gobierno de Hitler hubo algún tipo de personalidad dominante, porque pues hubieron factores externos que bien pudieron haber desarrollado la personalidad paranoide, ¿no? No saber en quién sí confiar y en quién no. claro. Sí, de hecho también muchas nacionalidades tienen muy marcadas cierto tipo o rasgos de personalidad. ¿Por qué? Porque cada nacionalidad tiene una historia, porque cada nacionalidad tiene una educación y porque cada nacionalidad ha vivido acontecimientos históricos que han puesto un antes y un después. No vamos lejos. El atentado en las Torres Gemelas, hubo un antes y un Ajá. después en la personalidad de los estadounidenses. Los israelitas, los judíos, cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, hubo un cambio en sus rasgos de personalidad. O sea, pero porque han vivido eventos traumáticos. Entonces, aquí también los rasgos de personalidad van a ser influenciados por el contexto social, por la cultura, por los eventos, por nuestra historia. Entonces, son multifactoriales, creo yo. Tal vez nosotros lo vemos como mexicanos a cierto punto más tranquilo porque, bendito Dios, no hemos tenido eventos que sean muy traumáticos. Sin embargo, sabemos que México ha sido catalogado como un narcoestado en algún momento, que también eso ha hecho que nuestra personalidad hasta cierto punto cambie. No ha sido tan marcado, tal vez el cambio, pero sí se han suscitado ciertas modificaciones en nuestro comportamiento. Por lo mismo, si tal vez antes salías mucho, bueno, ahora ya no sales tanto y también va modificando hasta cierto punto tu comportamiento en la personalidad. Sí, pero se modifican nada más como ciertas conductas, pero la personalidad que tienes, considero yo que difícilmente se puede cambiar del todo, porque es como tu sello, quién Pero tú si eres. pero si vives un evento traumático, algo que cambia la historia, creo que sí se puede cambiar. Porque, por ejemplo, una personalidad paranoide que puede cambiarse, o bueno, una personalidad, digamos, histriónica, que vive un evento de un acoso, de un robo, de un asesinato o algo, sí puede cambiar a una personalidad paranoide. Una mujer que tal vez fue víctima de algún tipo de abuso o una agresión, yo creo que si te vuelves paranoide, no sales a la calle de la misma manera como salías antes. Creo que también a veces puede ser influenciado por Recordemos que el eventos. paranoide no es, su miedo o Es su irracional, evitación es pero su infundado. comportamiento Entonces aquí sí hay vaya, hay algo que está fundamentando el que tu de miedo. comportamiento cambie, más no estás cambiando la personalidad, porque el paranoide es algo infundado, algo que no tiene una base, no tiene un soporte para que ese comportamiento sea así. A lo mejor y tal vez pudiera ser, de volver un poquito esquizoide, evitar, ¿no? Las relaciones. Sin Evitativo. embargo, tus rasgos de personalidad ahí van a estar. Yo creo que tal vez los rasgos de personalidad puedan modificarse un poco. Lo que tal vez no cambie sea tu carácter, porque en sí creo que el carácter es como que tu esencia, pero la personalidad es como que lo que vas agarrando de acuerdo a cómo te vas desenvolviendo, a qué es lo que va sucediendo. Pero sí se pueden modificar porque al final de cuentas tu tipo de personalidad va a ser el comportamiento que vas a tener ante la sociedad. Creo yo, tal vez yo estoy equivocada, ¿verdad? Habría que profundizar un poquito más tal vez en esa parte de algunos estudios que se hayan realizado con personas que hayan sido víctimas de algún evento traumático. Sí, fíjate, sería importante hacer un estudio de caso o ver si hay alguno para ver si realmente la personalidad se modifica. Porque el que sí puedes modificar es tu temperamento, Sí, lo puedes ¿sí? controlar. Sí, sí, sí. Ese sí es modificable, y tu carácter también lo puedes modificar. Pero la personalidad considero que
probablemente no, porque ya es un rasgo muy acentuado en ti que vienes desde tu infancia, ¿no? Como bien decimos, con tu historia, con eventos, con tu desarrollo, y va marcando, vaya, tu personalidad, quién tú eres, cómo te vas a conducir, cómo vas a comportarte ante la sociedad, cómo te vas a relacionar con los demás, y ya se vuelve como un sello característico de ti. Puedes modificar uno o dos o algunos comportamientos o conductas. Sin embargo, siempre va a prevalecer algo que diga, bueno, esta es mi personalidad. Sí, eso sí, sobre todo si no te afecta, si te es funcional, claro que sí, pero recordemos también que la personalidad es ese conjunto de características tanto de pensamientos, sentimientos, entonces los pensamientos sí los podemos modificar y obviamente que al modificar los pensamientos estamos modificando nuestros sentimientos y al modificar sentimientos estamos modificando también los comportamientos. Entonces, creo yo que sí se podría modificar siempre y cuando uno sea consciente quiera mejorar en algunos aspectos, porque he visto personas que tal vez en el trabajo no son muy funcionales, pero cuando intentan mejorar en esta parte, cambian. Es que cambia, porque también te da cierta seguridad. O sea, cuando tú vas avanzando, te da seguridad y al tener un poquito de seguridad en ti mismo, si eres una persona límite, tal vez puedas modificarlo un poco. Si eres una persona dependiente, también te sientes un poquito más seguro para desenvolverte. Entonces, creo que al ser características, tal vez sí podamos trabajarlas, tener las herramientas necesarias para poder trabajar. ¿Sí? Sí, seguimos modificando algunas conductas. Sin embargo, Ah, no no. sé, tendremos que estudiar, que No, no, ver no. si realmente estudiamos. Porque Sí. como dice, o sea, sí modificas comportamiento, pero no estás modificando en sí toda tu personalidad, todo tu ser. Nada más ciertos rasgos, ciertos comportamientos. Pero recordemos que un rasgo de personalidad no es nada más uno o dos, sino que son diferentes conductas que hacen que tengas esta determinada personalidad. Puedes modificar, por ejemplo, como dices, en una persona dependiente un poquito su autoestima o su seguridad. Sin embargo, hay que ver de las más características y rasgos, si realmente las modifica o no, nada más porque modificó una, entonces ya cambió toda su personalidad. No, exacto. Es que te van a quedar ciertos rasgos. Es decir, modificar ciertos comportamientos en ciertos contextos. Ujú. Por ejemplo, la persona histriónica que siempre busca llamar la atención y, por ejemplo, subir su tono de voz, saber en qué contexto sí puedo ser muy emotivo, saber en qué contexto sí puedo subir mi tono de voz, no está mal. Al contrario, el modular el tono de voz es bueno, pero no va a ser en todos lados, no vas a llegar a un funeral queriendo llamar la atención. Entonces, creo que es educar nuestra personalidad para saber en qué contexto sí podemos usarla, en qué contexto no, como más que nada controlarla, ser, porque a veces es muy cómodo decir yo soy así. Ah, Sí, 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 claro, sí. es usarla, como te estoy entendiendo, usarla a tu favor, pero reitero, o sea, nada más modificas y aprendes a manipularla, por así decirlo, a tu favor. Sin embargo, como dices, o sea, el histriónico aprende a modular su tono de voz, pero no porque aprendió a modular el tono de voz dejó de ser histriónico, no porque aprendió en qué momento sí llamar la atención y en qué momento no llamar la atención dejó de ser histriónico, es a lo que voy. Puedes modificar, sí, pero no por eso tu personalidad cambió. Sí, no. Cambió ciertas características y aprendes cómo a controlarlo, a moldearlo a tu conveniencia. Sin embargo, sigue siendo ese rasgo tuyo, La ¿no? esencia no la vas a cambiar porque es tu esencia, o sea, es parte de ti. Tienes ciertas ideas en tu comportamiento y educación, pero sí la puedes modificar para mejorar en algunos casos. Eso sí, en algún evento que sea traumático, estamos hablando de traumas severos, eventos que sí son
relevantes porque hay que ser sinceros, no todos los eventos traumáticos tienen el mismo impacto en la persona, ¿sí? O sea, tienen diferentes tipos de impactos. Posiblemente hayan casos en donde sí haya cierto cambio o disminución de algunos rasgos de personalidad marcados antes y después. Pero bueno, para no centrarnos más en esto y poder ir avanzando, porque al final de cuentas nuestra intención en el video es la información de cómo la personalidad va a influir en mis relaciones sociales, ¿no? O sea, la personalidad, como bien dijimos, es un factor clave que va a influir en nuestras relaciones sociales. Y de hecho, ¿de qué manera va a influir esta personalidad? Porque puede afectar las interacciones con las demás. Una de ellas es el estilo de la comunicación. No todos los tipos de personalidades que mencionamos se comunican de la misma manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, mi comunicación asertiva, las personas con una personalidad asertiva suelen ser capaces de expresar sus necesidades y sentimientos de manera clara, respetuosa y lo que puede ayudar a construir relaciones saludables y efectivas. Un ejemplo, una persona narcisista carece de empatía. Difícilmente se va a interesar en las necesidades de otra persona, ¿no? Tal vez una persona histriónica que tiene una necesidad severa de atención posiblemente tampoco se vaya a manifestar de una manera respetuosa e interesarse en las necesidades de los demás. Una persona antisocial no se va a interesar en las necesidades de otra persona, ¿sí? Entonces, es importante ver cómo mi tipo de personalidad va a influir en la forma y en el estilo de cómo me voy a comunicar con los demás, ¿sí? Porque también estamos hablando de una comunicación que podría ser una comunicación pasiva o agresiva. En este lado, la personalidad puede ser pasiva, pero también al mismo tiempo agresiva, el pasivo-agresivo que conocemos, y pueden tener dificultades para comunicarse de manera efectiva, lo que puede llevar a conflictos y problemas en las relaciones sociales. Un antisocial con una persona narcisista o con una persona obsesiva compulsiva tienden a tener ciertos roces en la manera, en la manera de cómo Jamás, comunicarse. jamás se van a relacionar. Difícilmente, así es. Entonces, ¿cómo es que mi tipo o mis rasgos de personalidad van a influir en mi estilo de comunicación? Si tú identificas que tienes algún tipo o rasgos de personalidad, trata de enfocarte en cuáles son los más asertivos. Los más asertivos tienden a ser las personas que son tal vez dependiente, las personas obsesivas compulsivas o aquellas también que sean esquizoides tienden a ser un poquito más asertivas a veces en la forma de decir, porque también el hecho que sea una persona esquizoide, que tenga una restricción en su expresión emocional, no quiere decir que no se interese en las necesidades de los demás. Tal vez no te lo está demostrando corporalmente, con su lenguaje, pero sí pueden tener un interés hacia los demás, ¿no? El hecho que estén distanciados, que no les gusten las relaciones sociales, no quiere decir que no se interesen en las necesidades de las demás personas. Sí, claro. Recordemos que la asertividad es algo que se puede aprender. Ese La trabajo. asertividad es, primero, reconocer lo que yo siento. Si lo que siento me pertenece o es externo. Si es externo, ver cuál es el factor, a quién lo provocó, a quién se lo voy a decir y no nada más andar explotando y reventando con cualquiera, sino también buscar a quién, cuándo decirlo, dónde decirlo y cómo decirlo. Es un entrenamiento que se hace de todos los días. Se aprende del diario. Es como yo siempre digo, la paciencia es una virtud. La paciencia es algo que tienes que practicar todos los días. Lo mismo es con la asertividad. A lo mejor puedes empezar, si verbalmente no te puedes comunicar a través de cartitas, a través de dibujos, buscar la manera de cómo poder tú expresar lo que estás sintiendo y que tu personalidad, una vez que la identifiques, la puedas tú usar a tu beneficio para poder relacionarte con los demás y que a ti no te genere conflicto primero, contigo mismo y después hacia los demás. Por ejemplo, lo que yo les decía, yo tenía rasgos de personalidad obsesivos compulsivos, me encantaba tener el control y si no lo tenía era una cosa que a la única que le afectaba era a mí y también me llegaba a afectar en cómo me relacionaba con los demás, porque yo quería tener el control, yo quería que las cosas se hicieran como yo decía.
Cuando aprendí a identificar eso fue que dije, a ver, no todo es mi responsabilidad, no todo está dentro de mis manos, no todo lo tengo que hacer yo, porque aparte las personas obsesivas compulsivas tienen como esta sobrecarga y este cansancio por el hecho de también, a veces no confiar en que los demás, van a hacer las cosas bien, porque solamente tú las puedes hacer bien, porque crees que lo que tú estás haciendo es lo correcto y así se tiene que hacer, y eso genera conflicto, porque tú mandas a los demás a hacer, pero como no lo hicieron como tú, entonces está mal hecho, pero no es cierto. A lo mejor el otro sí lo hizo y lo hizo de la mejor manera que pudo. Y eso está Pero, bien. sí, pero hay veces que también hay gente, perdón, porque me ha tocado, hay gente que realmente no le echa ganas y también no lo hace bien. Y hay cosas donde, por ejemplo, si llevas el carro al mecánico y no te lo arreglan, corres el riesgo de sufrir un accidente. Ah, Entonces, sí, claro, pero o yo sea, estoy hablando en relaciones interpersonales, cuando ya estás con las personas nucleares, con las que convives del diario. O sea, bueno, con un sí, con las mecánico que no convives convives del del diario, diario, o sea, sí. es una cosa que, Sí, sí, o sí, sea, con las que no, convives del diario. estoy hablando ya en tus relaciones, cómo te estás relacionando con tu entorno, con tu trabajo, con tu familia. Por eso es identificar. Ahora, algo que también debemos de tener muy claro, estos son como puntos claves que nosotros les estamos dando. No nos autodiagnostiquemos y no nos autopercibamos y digamos, ah, yo soy esto, yo soy Es otro. lo peor que Lo puedes mejor que hacer. podemos hacer es ir con un profesional de la salud mental y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esta situación o tengo así. Y ellos te pueden orientar y te pueden decir, mira, sí, tú tienes esto o tu rasgo de personalidad es esta y entonces también poder tú ir guiando tu comportamiento y haciendo las modificaciones que tengas que hacer. Porque sí me ha pasado de que ahora todo el mundo hace TikTok y videos de que, ay, si tienes tal, 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 te comportas así, tienes esto, entonces ya tienes TDAH o ya tienes esto. Entonces, evitemos mucho eso. Y de hecho todos tenemos algo. O sea, siempre vamos a tener algo, pero la cuestión es simplemente controlarlo, controlar las situaciones que estén en nuestras manos, lo que está, lo que nos corresponde y no autoetiquetarnos. Creo que cuando nos Sí. etiquetamos, yo en lo personal, mi forma de ver las cosas es de que cuando te dicen, tú eres así, híjole, ya casi casi te estás poniendo unas esposas en donde dices, no, no, no puedo salir de acá, ya me encasillé, ya no puedo, yo soy así. No, no, como que justificamos. El hecho que te etiqueten, el hecho que te diagnostiquen, a veces puede ser una justificación para seguir comportándome de la misma manera. ¿Sí? Sí, Desafortunadamente, pero también como depende ser humano. vaya, del temperamento, carácter y todo, porque por ejemplo, a mí si me dice, ¿sabes que tú tienes esto? Me puedo entender el porqué de mi comportamiento, no justificarme, sino entonces, ok, yo me comporto, por ejemplo, cuando me diagnosticaron con problemas de mi tiroides y el doctor ya me empezó a comentar, mira, es que duermes mucho, yo, sí, y así casi casi tiene una bolita de cristal cuando van con nosotros, ¿no? Tienes cambios de humor, sí, tienes esto, y me empezó a decir y yo dije, no, pues sí, tengo todo eso. Me dice, mira, con este medicamento tú vas a mejorar. Si ya no mejoras después de esto, entonces ya es problema tuyo, me dice. Y yo, ok, pero sí vi el cambio en mi conducta, cuando empecé yo a tomar mi medicamento. Entonces, me sirvió también a mí, entonces, para ya no decir, ok, soy floja. No, era por cuestión de que mi tiroides no estaba funcionando. Eh, y entonces empecé a modificar y a identificar. Pero a mí sí me sirven los diagnósticos para identificar qué estoy haciendo, por qué me estoy comportando y entonces yo poder modificar. Y de hecho, antes de dar un diagnóstico psicológico, siempre es importante descartar una cuestión fisiológica. Esto es algo muy Siempre. importante, porque a veces sí es nuestro comportamiento influenciado por alguna deficiencia, por algún mal funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, primero siempre es descartar esta parte médica, ¿no? Y ya después, ok, no es nada médico, entonces, ¿qué es lo que está pasando en tu cabecita? Porque al final de cuentas, nosotros somos lo que pensamos y nos comportamos de acuerdo a cómo pensamos también. ¿Sí? Bueno, chicos, ya se nos está acabando el tiempo. Recuerden,
siempre van a haber rasgos de nosotros que va a determinar en cómo nos relacionamos, más no es determinante. Ujú. Sí influye, pero no determina. Sí, de hecho la personalidad juega un papel importante en nuestras relaciones sociales, por eso es importante entender cómo nuestra personalidad va a influir en nuestras interacciones con los demás. Es importante trabajar para poder mejorar nuestras habilidades sociales y poder construir relaciones más saludables y efectivas. Todo está a nuestro alcance de la mano, es cuestión de informarnos, es cuestión de trabajar y es un trabajo diario, no es nada más un día, es todos los días, como bien lo dijiste, Sheila. Y también les agradecemos mucho que nos estén acompañando, esperamos sus comentarios, que nos sigan, que nos den like y que también nos sugieran qué es lo que les gustaría poder comentar, platicar y escuchar. Estamos aquí para informar y para compartir. Sí, estamos para servirles. Ya saben, cualquier asesoría que necesiten o orientación, estamos aquí. Jessie Basti, que hoy no nos pudo acompañar, y su servidora. Perfecto, muchísimas gracias y nos estamos viendo entonces, Sheila. Hasta luego. Bye.